Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece de película, el ascenso y sobre todo la caída del que fue el mercado más grande de la Dark Web. Es un relato, bueno, de mucho lujo, de errores que cuestan un imperio y de una operación policial a nivel mundial que, la verdad, lo cambió absolutamente todo. Pensemos en esto por un segundo. Un capo multimillonario, un imperio criminal que movía una cantidad de dinero bestial, y todo se viene abajo por un solo correo electrónico. Un error diminuto, casi tonto, cometido años antes. Es increíble cómo un detalle tan pequeño, uno que su creador ni recordaría, se convirtió en la clave para tumbarlo todo. Vale, vamos a la escena clave. El clímax de esta historia nos lleva a Bangkok, a Tailandia. Es una mañana que parece como cualquier otra, súper tranquila. Pero lo que está a punto de pasar, bueno, es digno de una película de espías de verdad. Imaginemos la escena. Hay un tipo, conocido en internet como Alfa02, que vive a todo trapo en una villa de lujo, millonario, con cochazos, vamos, que se siente el rey del mundo, totalmente intocable. Lo que no se imagina ni por un segundo es que un equipo de policías de varios países lleva meses, pero meses, pisándole los talones. Y de repente, ¡boom!, un estruendo tremendo. Él sale de casa corriendo, alarmado, y se deja el portátil abierto, encendido, ahí mismo sobre la mesa. Pero claro, esto no es un accidente de tráfico cualquiera. ¿Qué va? El coche estrellado es una farsa, una distracción, una trampa, vamos, perfectamente planeada por la policía para que saliera de la casa a toda prisa, sin tiempo para pensar en nada. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un simple, bueno, un falso accidente de coche pueda derribar un imperio criminal de esta magnitud? Pues la respuesta es que obviamente no fue algo aislado. Fue el momento culminante de una investigación gigantesca que involucró a agencias de 7 países distintos, todos con un único objetivo: cazar al rey de la Dark Web. Pero para entender de verdad cómo se llegó hasta esa redada en Bangkok, tenemos que rebobinar un poco. Es clave entender el caos que reinaba en la Dark Web en ese momento. Un caos que no solo permitió que naciera un gigante como Alphabet, sino que lo catapultó hasta convertirse en el rey absoluto. A ver, principios de los 2010. La Dark Web era el salvaje oeste. El mercado que lo empezó todo. Silk Road acabó cerrado por el FBI. Y sus competidores, pues o los pillaban también o hacían lo que se llama una exit scam, que es básicamente desaparecer con la pasta de todo el mundo. O directamente echaban el cierre por miedo. Este panorama de inestabilidad constante dejó un hueco, un vacío de poder enorme. Y en ese hueco, claro, se coló Alphabet. Y no solo se coló, es que arrasó hasta convertirse en un auténtico monstruo. Para que nos hagamos una idea, en su mejor momento, allá por 2017, estaba moviendo más de $500,000 al día y su catálogo tenía más de 300.000 artículos ilegales a la venta. Una auténtica locura. ¿Y por qué se hizo tan grande? Pues, sinceramente, porque lo profesionalizó todo. Era como el Amazon de lo ilegal, de verdad. Tenía una interfaz súper fácil de usar, categorías, filtros, sistema de valoraciones, todo. Podías encontrar de todo, desde drogas y armas hasta datos financieros robados. Además, aceptaba varias criptos, incluyendo Monero, que era la favorita por ser más privada. El fundador, este Alfa02, hasta tenía un equipo de gente trabajando para él. Vamos, que lo montó como una empresa de verdad, y por eso dominó el cotar. Pero ya se sabe, todo gran imperio tiene su talón de Aquiles. Y en el caso de Alphabet, la debilidad fue un descuido casi ridículo. Un error que cometió su creador al principio de todo, cuando el sitio apenas empezaba, mucho antes de ser nadie. Hay que pensar que los investigadores estaban totalmente atascados. Llevaban años detrás de Alfa02, pero el tío era un fantasma, imposible de rastrear. Y de repente, un día de diciembre de 2016, un agente de la DEA recibe un correo anónimo, un simple email, pero dentro estaba la pista que estaban esperando, la que iba a cambiarlo todo. Y aquí está el famoso error. Resulta que, al principio, cuando Alphabet era nuevo, los usuarios recibían un correo de bienvenida. Pues bien, durante un periodo de tiempo muy corto, ese correo incluía en su información oculta, en los metadatos, la dirección de email personal del creador. Un fallo que corrigieron enseguida, en días. ¿Pero qué pasó? Que alguien guardó uno de esos correos y años más tarde se lo mandó a la policía. ¡Increíble! Y a partir de ese email fue como tirar de un hilo que se deshace. El trabajo de los detectives fue brutal. Primero, con la dirección de Hotmail encontraron perfiles antiguos en redes sociales, todos a nombre de un tal Alex. Segundo, buscando por ahí, dieron con un post viejísimo en un foro de tecnología que conectaba el alias Alfa02 con un nombre completo, Alexandre Caces. Y el remate final, cruzaron datos de su PayPal con el Facebook de su mujer y ¡bingo!, lo localizaron en Bangkok. El fantasma digital de repente tenía nombre, apellidos y dirección. Una vez que supieron quién era Alfa02, se puso en marcha una operación como nunca se había visto. Y ojo, porque el objetivo no era solo cerrar Alphabet,
La idea era mucho más ambiciosa. Querían darle un golpe psicológico a toda la comunidad de la Dark Web. Querían que la gente desconfiara, que tuviera miedo. Y la estrategia que usaron fue, la verdad, una genialidad. Se basó en un concepto de ciberseguridad que se llama honeypot, que viene a ser como un tarro de miel o un soñuelo. La idea es muy simple pero muy efectiva. Pones una trampa que parece súper apetecible y dejas que los malos caigan en ella solitos, sin tener ni idea de que se están metiendo en la boca del lobo. Y así lo hicieron. Paso 1. El FBI tumba Alphabet en secreto. Esto, claro, crea un pánico tremendo. ¿Qué hace la gente? Pues se va al competidor más grande, que era Hansa Market. Paso 2. Y aquí está la clave. La policía holandesa ya había tomado el control de Hansa Market, en secreto. Así que miles y miles de vendedores y compradores huyeron de Alphabet y se metieron de cabeza en Hansa, pensando que era un sitio seguro. Y durante semanas estuvieron haciendo sus negocios en un mercado que estaba controlado al 100% por la policía, que por supuesto lo grababa todo. Mensajes, transacciones, todo. Y todo esto nos lleva, de nuevo, al principio, al falso accidente en Bangkok. Ahora se entiende por qué era tan importante esa distracción. El objetivo era pillarle con el portátil abierto, con la sesión de administrador de Alphabet iniciada. Y lo lograron, fue el jaque mate. En ese preciso instante tuvieron acceso a todo, a los servidores, a las pruebas, a todo el imperio. La detención de Caces y el cierre a la vez de Alphabet y Hansa fue sin duda la mayor victoria de la policía contra la Dark Web hasta la fecha, un golpe maestro. Pero, como suele pasar en estas historias, la cosa no acaba aquí. Para hacernos una idea del dineral que manejaba, las autoridades le incautaron una fortuna increíble. Háblanos de 23 millones de dólares en activos, casas por todo Bangkok, una villa en Phuket, hasta un hotel. Y coches, claro, un Lamborghini, un Porsche y millones en criptomonedas. Su riqueza personal era un espejo del éxito brutal que había tenido Alphabet. Después del arresto, los acontecimientos se precipitaron de una forma bastante trágica. Apenas una semana después de detenerlo, Alexander Caces se suicidó en la cárcel. Poco después, las autoridades ya hicieron pública toda la operación. Parecía el fin, el cierre definitivo del capítulo de Alphabet. Pero, en 2021, su antiguo número 2, un tal The Snake, dejó a todo el mundo con la boca abierta relanzando el mercado. Lo que está claro es que la caída de Alexander Caces, del Alphabet original, marcó un antes y un después. Demostró una cosa muy importante, que nadie es anónimo del todo, que incluso el rey del mercado más grande y más sofisticado de la Dark Web no era intocable. Pero esto es un juego del gato y el ratón que parece no tener fin. Cuando un mercado cae, siempre aparecen otros para ocupar su sitio. Así que la pregunta, al final, sigue ahí, en el aire. Con un nuevo Alphabet ya funcionando, ¿cuánto tiempo pasará hasta que tengamos un nuevo rey? Y lo más importante, ¿cuánto durará su reinado antes de que, inevitablemente, también caiga?